Hebreos capítulo 11. Todavía vamos a estar tratando el tema de la fe. Es un tema extenso, pero bien necesario en la vida de nosotros como cristianos. De hecho, el eje de nuestro cristianismo es la fe. Todo alrededor de nuestra vida debe girar o gira, queramos o no, alrededor de la fe que podamos tener en el Señor. De hecho, Hebreos 11:6 dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, ahorita lo vamos a leer otra vez como quiera, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice de manera tal que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Necesitamos fe para creerle a Dios. Necesitamos fe para creer que Él puede ayudarnos en nuestras debilidades. Necesitamos fe para creer que Él puede ayudarnos en nuestro pecado a dejar el pecado. Necesitamos fe para creer que Él nos puede perdonar, que Él nos puede limpiar, que Él nos puede salvar. Necesitamos fe para creer que Él puede cambiar nuestras vidas. Necesitamos fe para creer que Él puede transformar la vida de nuestra familia. Necesitamos fe para creer que Él puede hacer milagros. Necesitamos fe para creer que Él puede hacer su obra a pesar de la circunstancia. A pesar de lo que nosotros podamos ver, a pesar de lo difícil que es la vida, porque claro que es difícil, todos tenemos lucha, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tenemos debilidades, y a pesar de todo lo que puede pasar, necesitamos fe para creer que Él puede hacer algo, que Él está en su trono, que Él puede ayudarnos y que Él es abundantemente milagroso. Cuando tenemos fe, hermanos, vamos a poder ver a Él actuar, como lo vio Pedro. Aunque titubeó en su fe, usted se imagina a Pedro ahí cuando vio al Señor Jesucristo ahí en el mar y que no se hundía, y Pedro le dijo: yo quiero ir. El Señor Jesucristo le dijo: ven. Ahora, en principio, Pedro tuvo la fe y miró a Cristo, y adivine qué pasó: empezó a caminar sobre el mar. Eso es un milagro. Pero luego Pedro miró para otros lados y su fe fue desviada al punto que se hundía. Sabe, mi hermano, muchos de nosotros estamos perdiendo bendiciones de Dios porque estamos mirando para otros lados. Estamos mirando a cómo soy yo, a lo que yo soy capaz, a lo que yo puedo o no puedo hacer, a cómo está a nuestro alrededor viviendo, a lo que otros hablen de nosotros, a las dificultades que hay, y nos estamos perdiendo de ver a aquel que es poderoso, aquel que la Biblia dice le dijo a Abraham que si había algo difícil para Dios. Entendemos nosotros que no hay nada difícil para Dios. Pregunta es, hermano, y quiero que reflexione su corazón, porque para eso estamos, para reflexionar cómo estamos haciendo, qué estamos viviendo. La pregunta que quiero que esté en su corazón es hoy: ¿qué hay difícil para Dios? Ya deje usted lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero la pregunta ahora: ¿qué hay difícil para Dios? Tenemos un Dios que con la facilidad dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué más fácil hay que eso? Con esa facilidad Dios separó los mares. ¿Qué hay que Él no pueda hacer? ¿Qué hay que Él no pueda arreglar? ¿Qué hay que Él no pueda cambiar? Dios es un Dios hacedor de milagros. Él puede hacer un milagro en esta ciudad. Yo creo que sí, pero necesitamos fe para creerlo y que esa fe nos lleve a actuar. Necesitamos fe para creer que Él un día va a regresar. Necesitamos fe. La verdad es que muchos de nosotros, y ahorita en la escuela dominical tratamos un poco de esto, no actuamos porque no tenemos fe, y muchos de nosotros aún vivimos vidas cristianas derrotadas. Es que no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? Probablemente en su fuerza no se puede. Yo no puedo. Si alguien me dice: ¿qué crees que puedas hacer en Uruguay? Yo nada. ¿Yo qué puedo hacer? Un ser lleno de limitaciones, un ser lleno de debilidades, un ser lleno de lucha, de problemas. Pero si me preguntan si Dios puede y qué puede hacer algo en Uruguay, todo, porque Él es Dios.
Ahora, esa fe es la que nos debe llevar a movernos en nuestra vida cristiana y así agradar a Dios. Muchos de nosotros estamos estancados en cuanto a la voluntad de Dios en nosotros, en cuanto al propósito de Dios en nosotros, porque no le creemos a Dios. Dios llama y muchos de nosotros no obedecemos porque vemos las circunstancias como Moisés. ¿Y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No me van a creer, van a hablar mal de mí, no la voy a hacer, yo no puedo. Y dejamos a Dios de un lado cuando Dios nos conoce y Dios dice que sí se puede. Amén. Y mi hermano, Dios puede hacer algo con nosotros. Ahora sí vamos a la Biblia, póngase de pie por favor. Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:1. Tenemos un Dios que salva, tenemos un Dios que perdona pecados, dice la Biblia, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, déjeme buscar aquí, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el versículo 6, vamos a saltarnos al 6. Dice 11:6 de Hebreo. ¿Lo tienen? Amén. Dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora esto no lo digo yo, lo dice él mismo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios ¿es qué dijimos? Es galardonador de los que le buscan, que Dios recompensa. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Gracias mi Señor por todo lo que tú haces, por todo lo bueno que tú has sido, Padre. Te rogamos tú hagas algo especial en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar hermanos, y vamos a ver durante un tiempo, hermano. Hoy no vamos a terminar todavía, porque hay muchos hombres usados por Dios milagrosamente, que hicieron milagros, como el caso de Moisés. Usted se imagina pasar el mar rojo y ver el mar dividido. Eso es un milagro de Dios, que Moisés lo vio por su fe. Vimos el caso de Noé, vimos el caso de Abel, vimos el caso de Enoc, vimos el caso de Abraham. Empezamos y estamos viendo el caso de Abraham, cómo Abraham tuvo que tener fe en el que lo estaba llamando, que era poderoso y que podía hacer algo en su vida, y esa fe le llevó a actuar, le llevó a obedecer a Dios aún en circunstancias difíciles. Empezamos con la vida de Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te enviaré. Y luego le dio promesas que él y sus descendientes iban a ser benditos por generaciones, que Dios le va a bendecir. Dios le da una promesa, pero le da un mandato al cual Abraham tenía que tomar la decisión de obedecer o de no obedecer. Y sabe algo, nosotros hoy en día, y quiero que piense todo el mensaje que hay difícil para Dios, tenemos que tomar una decisión igual que Abraham. Yo creo que Dios habla y habla en serio. De hecho, en cada enseñanza, en cada predicación, Dios habla. Y cuando Dios habla, usted y yo tenemos que tomar una decisión. La pregunta también en este día sería: ¿qué decisión va a tomar usted? Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal. Ahora, Abraham tenía que decidir si salir o no salir. Él podía ver la circunstancia como nosotros. Dios, ¿a dónde voy a ir? Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué voy a hacer en otro lugar? Aquí estoy cómodo, aquí está mi familia, pero Dios tenía un mandato claro y específico para Abraham. Abraham, sal, yo tengo un plan para ti, yo tengo un propósito para ti. Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un propósito general para la iglesia y un propósito específico para cada cristiano que está aquí. Pero tenemos que aprender a tener fe y que esa fe nos lleve a obedecer a Dios. Hace rato le decía a los hermanos aquí, muchos de nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios por nuestra falta de fe, por no creer que Dios puede suplir
todo lo que necesitamos, por no creer que Dios puede usarnos, por no creer que Dios es hacedor de milagros. Hermano, si Dios le llama, es porque Él puede hacer algo. Ahora, imagínense si Abraham no hubiera salido, hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Dios? La verdad es que es muy bonito todo, muy bonito eso de que tú eres Dios, muy bonito de que tú haces milagros, pero ¿sabes qué, Dios? Yo por aquí mejor me voy, despacito, como muchos cristianos, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? Está bonito todo eso, yo por aquí voy, me congrego, yo canto himnos, yo voy a estar en la iglesia, pero eso no. Eso de que tú me quieres, de que tú quieres que sirva, de que tú tienes un propósito, de que tú tienes un plan, no. Yo tengo mi plan. Y mire, es normal, todos nosotros tenemos nuestro plan. Y bueno, a propósito, debería tener un plan de vida. Todos nosotros tenemos nuestros planes, pero ¿sabe qué? Lo primordial debe ser qué plan tiene Dios, porque el plan que Dios tiene es mejor y es de bendición para nosotros. Él lo sabe todo. Ahora la Biblia dice que Abraham tomó la decisión de obedecer a Dios y luego se encontró con un camino lleno de promesas, lleno de bendiciones, lleno donde Dios estaba trabajando. Y luego de que Abraham sale, dice la Biblia que Dios le hizo riquísimo. De hecho, todas las riquezas son de Dios. Y no vamos a tratar ese tema ahorita. Pero Dios lo bendijo. Dios le dio de su gracia. Y mi hermano, la gracia de Dios, y lo vimos también hace rato. De hecho, Nehemías tiene que ver mucho con la fe de lo que estamos estudiando del liderazgo de Nehemías. La gracia de Dios está sobre aquellos que actúan con fe en Él. Nehemías tuvo su gracia, pero Abraham también tenía la gracia de Dios. De hecho, algo a lo que nosotros tenemos que aferrarnos era la gracia de Dios, que es la que prospera todos nuestros caminos. ¿Cuánto no queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos? ¿Cuánto quiere que le vaya bien? Digan fuerte amén si usted quiere que le vaya bien. Queremos que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien necesitamos la gracia de Dios. Y para tener la gracia de Dios necesitamos fe que nos lleve a obedecer, a confiar en ese Dios. Mire, su confianza en Dios va a ser demostrada en cuanto usted y yo obedecemos a Dios y damos esos pequeños pasos de que le creemos a Él. No a un hombre como tal, pero sí a Él. De que confiamos en Él. Abraham en toda su vida, hermano, tuvo que confiar en Dios, no por gusto. Se le habló, se le conoce como el padre de la fe. Luego, Abraham no tenía hijos, iba creciendo y Dios un día le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Tenía que tener fe. Pero ¿sabe qué pasó? Al año siguiente no lo tuvo y al año siguiente no lo tuvo. Pasaron 25 años. Y luego Dios, después de 25 años, le vuelve a decir, Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham ya era viejo, de hecho la Biblia lo recalca, era ya grande. A Sarai, su mujer, que luego fue llamado Sara, también era grande y era estéril. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos creer eso? Imagínense una mujer ya grande que no creemos que Dios pueda hablar así, pero que Dios se le apareciera ahora y le dijera, ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada. No sé si creyera y pues nosotros también pensaríamos que está loca, ¿verdad? Si alguien diga, no, es promesa de Dios, siendo estéril y siendo grande. Pero estos hombres tenían que creer. Vaya a la Biblia, por favor, vamos a Génesis. Génesis, capítulo 18. Génesis 18. Me dice amén cuando lo tienen. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo le voy a leer algunos versículos. Ahí sígame con su vista. Dice la Biblia: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él,
y cuando los vio, salió corriendo en la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que haya envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ahora Dios da una promesa, le dice: voy a hacer que sean padres. Ahora ellos actuaron de una manera normal y lógica. De hecho, nosotros actuamos así muchas veces. A veces vemos personajes en la Biblia que decimos: ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo reírse de Dios? Pero nosotros somos igual. ¿Cuántas veces nos reímos de Dios y no creemos en Él y dudamos de lo que Él dice? Él dice: nosotros fuimos B, C, D, F y hasta la Z. Ahora Dios le dice: ¿sabes qué? Van a tener un hijo. Y Sara dijo: ¿cómo voy a tener un hijo? ¿No ve que ya soy grande? ¿No ve que ya pasó la costumbre de las mujeres? ¿Cómo es eso posible? Y se rió. A propósito, quiero que entienda algo más. Dios lo ve todo, Él sabe todo, Él sabe cómo está su corazón, Él sabe cómo está pensando ahorita. Es tonto pensar que podemos hacer algo y pensar algo sin que Dios lo sepa. Y Dios le reclama a Sara, le dice: ¿por qué se ha reído? Ella dice: no me reí. Y Dios le dice: ¿cómo? Si yo sé que te reíste. Porque era difícil para Sara creer. Ahora acuérdense de algo: siempre Abraham, y en este caso su esposa, tenían que tomar una decisión de creer o no. Luego, después de esa conversación, vamos al versículo que le hablaba ahorita, de si había algo difícil para Dios. Dice Génesis 18:14, diciéndole Dios a Abraham, después de haberlo bendecido, después de haberlo sacado de su tierra, después de darle todo en gran manera a Abraham, dice Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora Dios les recuerda a ellos básicamente lo que Él era. Y luego le hace la pregunta que yo creo que Dios debería hacernos a nosotros. De hecho, piense, ¿qué pasaría si Dios le pregunta? ¿O qué le respondería a Dios si Dios mismo le preguntara: ¿hay alguna cosa para Dios difícil? Piense, hermano, piense en algo que Dios no puede hacer. Piense en algo que para Dios sea difícil. La verdad, hermano, a mí no se me viene nada a la mente. Menos viendo la Biblia. Imagínense el apóstol Pablo negando que para Dios había algo difícil. Él siendo lo que él era, sabiendo lo que él era, un asesino, perseguidor de cristianos, un corazón duro. Dios vino a él y lo transformó. Tenemos a Faraón, un corazón durísimo, y Dios tuvo que tratar con él hasta que fue humillado. Tenemos a Nabucodonosor, un corazón duro, y Dios trató con él hasta que fue humillado. ¿Qué hay que Dios no puede hacer? En la Biblia, hermano, vemos a Dios hacer infinidades de milagros. No uno solo. Alimentó a 5,000 en una ocasión, alimentó a más de 10,000 en otra ocasión, levantó hombres de los muertos, dio vida a Lázaro, revivió él mismo, cumplió profecías hasta no más. ¿Qué hay que él no puede hacer?
Ahora pregúntese esto, ¿qué hay en su vida que Dios no puede hacer? ¿Qué problema hay que Dios no pueda resolver? ¿Qué hay que Dios no puede arreglar? Hermano, si no hay nada, ¿por qué vivimos pensando involuntariamente que hay cosas que sobrepasan el poder de Dios? Amén. ¿Acaso Dios no puede sostenernos? Amén. Luego, hermano, Dios, dice la Biblia, vaya a Génesis 21. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y básicamente, según la historia, a muchos llegan a la conclusión que Abraham tuvo un hijo casi a los 100 años. Imagínense. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac, que de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara a Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años. Bueno, de hecho aquí está lo que le digo. Cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y mi hermano, aquí está la prueba fehaciente de que Dios lo que promete, lo cumple. Dios hace promesa, Dios cumple. Y como cristiano, usted y yo tenemos promesas. Y mi hermano, tarde que temprano, Dios va a cumplirla, porque por eso y para eso es Dios. No hay una promesa que Él no cumpla, porque Él es Dios. Ahora deberíamos aferrarnos a esa promesa de Dios. En la Biblia hay un montón de promesas de Dios. Deberíamos aferrarnos a la fe. Y como le dije en la clase pasada, la manera en que nos aferramos a la fe, en que crecemos en fe, en que desarrollamos nuestra fe, es escudriñando las Escrituras. No nada más leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras. Ahora, déjeme preguntarle esto, ¿cómo está su relación diaria con Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos escudriñando verdaderamente la palabra de Dios para conocer la promesa de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer cómo agradar a Dios, para conocer a lo que Dios no le gusta, para conocer qué castiga a Dios, para conocer lo misericordioso que Él es, para conocer hasta dónde llega su gracia? ¿Cuántos? ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Orando. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Y no estoy hablando, hermano, de orar por los alimentos. Estoy hablando de que usted oró en serio. Es más, le voy a decir algo. Si usted no ora, por más que usted venga y haga cosas para Dios, no la está haciendo en la voluntad de Dios, ni para Él. Lo está haciendo en sus fuerzas. Sabe que es muy fácil hacer muchas cosas en nuestras fuerzas. Nosotros podemos venir, ayudar a los niños, servir aquí, tener clubes bíblicos, de hecho ahorita lo mencionamos, hacer actividades de jóvenes, trabajar con los niños, eso, y todo hacerlo en nuestra fuerza. Y si usted vive una vida así cristiana, le tengo una mala noticia, usted lo está haciendo en sus fuerzas y no está agradeciendo a Dios. Y sabe que tarde que temprano va a flaquear y probablemente se pueda amargar. De hecho, no he visto una persona que trabaja en sus fuerzas que al final no quede amargada. ¿Sabe por qué? Porque cuando trabajamos en nuestra fuerza ya vamos a dejar de ver a Dios, vamos a ver a los hombres, vamos a ver el que el hombre falla, vamos a ver lo mal que está el hombre, vamos a ver nuestras debilidades, vamos a ver lo que otros dicen, vamos a ver lo que otros opinan, vamos a ver cómo está la familia, vamos a tener un mal testimonio cuando somos en nuestra fuerza, porque somos seres débiles hasta no más. De hecho, el ser humano es de lo más frágil que hay. Y cuando no oramos, estamos quitando a Dios de en medio. De hecho, nuestra falta de oración denota nuestra falta de fe. Y yo no creo que pueda todo, de hecho no puedo nada, pero cuando oramos, entendemos que es Dios. Que Él es el que nos puede ayudar en cuanto a la clase de los niños, que Él es el que nos ayuda con los jóvenes, que Él es el que nos ayuda con la ruta, que Él es el que nos guía en cuanto a lo que tenemos que hacer, que Él es el que da fruto. De hecho, Juan dice que separado de mí, nada podremos hacer.
En Él es que tenemos fruto. En Él es que hay fruto. En Él. Ahora, ¿cuándo estamos en Él? Cuando confiamos en Él. ¿Y cuándo confiamos en Él? Cuando oramos. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Que le pidió la guía a Dios, que le pidió dirección a Dios, que vio la promesa de Dios, que le pidió ayuda a Dios, que tenía que decisiones que tomar y le dijo: Dios, ayúdame en esta decisión. A propósito, no tome decisiones sin orar. ¿Sí me escuchó? Amén. No tome decisiones sin orar. Tomamos decisiones sin orar y luego decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa a mí? Fracasamos y Dios dice: ¿cuándo me lo comentaste a mí? ¿Cuándo me platicaste? ¿Cuándo yo me enteré? Aunque Él sabe todo. Se lo decimos muchas veces después que ya tomamos la decisión y queremos, mire, nosotros nos pasa normalmente que queremos que Dios se acople a nosotros y a las decisiones que nosotros tomamos y no nosotros acoplarnos a las decisiones que Él toma. Tomamos nuestras decisiones, queremos hacer lo que queremos hacer y luego nada más decimos: Dios, es que yo quiero esto, bendice esto que yo quiero. Y así no funciona. Porque el plan de Dios es mejor. Pero Dios cumplió su promesa. Ahora, fíjense esto. Después que Dios cumplió con Abraham su promesa de dar un hijo y que fue claro Dios con Abraham diciéndole que en ese hijo, en Isaac, le iba a dar descendencia, mire lo que le pide Dios. Vaya a Génesis 22 y ahorita vamos a estar terminando. Dígame amén si lo tiene. Amén. Dice Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez, hermano, la fe de Abraham está siendo probada. A propósito, le voy a decir algo más. Dios prueba nuestra fe. Dios le va a probar cómo está su fe para con él. Muy bonito todo, Dios bendijo a Abraham y ahora Dios está diciendo: ese hijo que te prometí, el cual yo prometí que iba a usar y que te iba a dar descendencia, entrégamelo a mí. Y hermano, bien difícil. Los que son padres aquí saben lo que aman a sus hijos. Y muchos padres, y creo que así debe ser, estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos. Ahora Abraham otra vez tiene que tomar una decisión de obedecer a Dios o no. Era difícil. Imagínense, muchos pudieran pensar: ¿cómo, Dios? ¡Me lo prometiste! Dios, ¿qué pasa? Pero ¿sabe qué? Abraham sabía que Dios tenía un plan para todo, tenía un propósito para todo, y él sabía que si Dios se lo pedía era para algo. Es más, ahorita vamos a ver, Abraham sabía que Dios aún podía revivir a Isaac de los muertos. ¿Y qué decisión tomó Abraham? Dice la Biblia: y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe qué? Esto también se ve muchas veces lo que Abraham hizo. En muchas ocasiones en Israel se decía: heme aquí, es aquí, aquí estoy para servirte. Es una frase que deberíamos tener nosotros. Y Abraham, como actuó, fue: heme aquí. Dios dice, yo obedezco. Sea lo que sea que Dios diga, por más difícil que se vea, yo obedezco. Porque Dios tiene un plan y un propósito siempre para todo. Y mire, a veces no es que tengamos que entender. No tenemos que entender, tenemos que obedecer. Es como los hijos con los padres. Muchas veces los hijos no tienen que entender, tienen que obedecer. Si el padre dice: ve por aquí, es porque el padre sabe. A un niño chiquito usted le dice: no toque ese tomacorriente porque pasa luz. El niño no tiene que entender la electricidad, no tiene que entender cómo le pasa corriente. No, él solamente tiene que obedecer de no tocar. ¿Y qué pasa si toca? Le va a pasar corriente. A veces con Dios es igual, hermano. No necesariamente en principio tenemos que entender, solamente tenemos que obedecer, y Dios con su tiempo nos va a revelar su voluntad o su plan y vamos a poder ver el propósito de Dios. ¿Y cuántos hermanos con el tiempo me han dicho: mira, ahora entiendo por qué Dios hizo esto? Ahora sé por qué Dios me dejó pasar por esto. Ahora sé por qué pasaron estas cosas. Pero necesitamos tener fe.
Dice la Biblia que Abraham se levantó con su hijo. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y note esta palabra, y volveremos a vosotros. Abraham iba dispuesto a sacrificarlo, pero también iba con la fe de que Dios se lo podía regresar y que iban a volver. Iban con fe. Abraham no sabía el futuro. Abraham no sabía qué iba a pasar. Abraham no había escuchado hasta este momento que Dios le iba a decir, no sabes que Abraham, siempre no, nada más era para probarte a ver cómo estaba tu fe. Abraham no sabía. Ahora mira hermano, ninguno de nosotros sabemos el futuro. No tenemos una bolita mágica, ¿verdad? Y no la frotamos y ahora voy a ver el futuro y esto va a pasar. Y mire, qué fácil sería obedecer a Dios si tuviéramos una bolita mágica y pudiéramos ver, mira, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. ¿Sabes qué? Sí lo voy a hacer. Así fuera bien fácil. Amén. Pero ninguno de nosotros, creo yo, y espero yo, ninguno de nosotros puede ver el futuro. ¿O hay alguien aquí que pueda ver el futuro? ¿Qué nos queda entonces? Abraham tampoco podía ver el futuro. Él no sabía, pero tenía que obedecer. Y Abraham obedeció y enseñó a su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. A propósito, ¿sabe por qué fue más difícil? Muchos dicen que para esta edad Isaac tenía aproximadamente unos 10 a 14 años. Es decir, ya tenía conciencia, no era un bebé. No era un niño que, digámoslo de alguna manera, no era que no sentía, sino que no tenía entendimiento de lo que estaba pasando. Era un niño que ya tenía entendimiento. Abraham y Isaac ya sabían aún a lo que iban. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Noten la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso un altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vimos a Dios, hermano, diciéndole a Abraham, Abraham, me obedeciste sin saber qué iba a pasar. No es necesario que haga que yo, pero ahora luego dice, por cuanto me obedeciste y ahora sé que temes a mí, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar. Y usted y yo sabemos el resto. Hasta hoy vemos la familia de Abraham bendecida donde quiera que estén, no por ellos, sino por lo que Dios dijo. Y no hablando humanamente, hablando, que sabemos que son los hijos de Israel, pero sino también espiritualmente nosotros somos descendientes de Abraham. A través de Cristo, del Mesías que vino. Hermano, Dios cumple su promesa. Ahora, hermano, quiero terminar con esto. ¿Cómo está su fe? Si Dios tuviera que calificar su fe, si Dios estuviera probando su fe, a ver cómo usted reacciona a lo que Él dice, ¿sería aprobado o reprobado? Dios pudiera decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo que me vas a obedecer, que confías en mí, por ende, ahora mi mano poderosa no se va a apartar de tu vida y voy a concederte bendiciones. ¿Qué diría Dios? Y mire, le digo, yo sé que es difícil. A mí me ha pasado, hay cosas que no entendemos.
Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas que nada más de escuchar le decimos, ¿cómo? Pero al final debemos entender que Dios siempre, escucha esto, Dios siempre, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es mejor que cualquier plan que usted y yo podamos tener. ¿Cómo está nuestra fe? Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Vamos a orar.